el poder del Espíritu Santo se manifestó en mí y me dijo, mira, ve, tú vas a hacer un instrumento para acercar almas al reino de los cielos. Una estrategia que me dio Dios fue enfocarme a escuchar a las personas. Que ellos, primeramente, estoy convencido de que van a tener un encuentro con el Señor. Un encuentro personal. Y yo hago mi parte, yo hago mi labor para lo que el Señor me ha llamado. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Perspectivas, donde conocemos el día a día de diferentes personas y el impacto de Dios en sus vidas. Hoy tenemos con nosotros a Óscar. Hola Óscar, ¿qué tal estás? Hola María, muy bien, gracias a Dios. Y nada, aquí a tu disposición para las preguntas que quieras hacer. Pues mira, hoy vamos a hablar de algo que sabemos que tú vives de manera real en tu propia vida. Vamos a hablar sobre evangelismo y un poco sobre cómo tú lo haces. Entonces yo querría que empezaras definiendo un poco cómo crees que es tu misión, ¿no? De llevar a Cristo a los demás. ¿Cuál es tu motivación? Bueno, mi motivación, la principal fue el amor que Dios ha puesto en mi corazón. Y luego de un encuentro que tuve con el Señor, pues mi vida no fue igual, ¿no? Porque entendí que Dios es un Dios real, un Dios vivo, y que así como hay un cielo, hay un lugar donde, bueno, no lo voy a mencionar, ¿no? Y entonces eso la verdad que me motivó. Dije, el cielo es real y mi misión es acercar a las personas al reino de los cielos. Y tenía expectativas de cómo hacerlo. Y Dios se encargó de proveerme todos los recursos necesarios para poder hacerlo, ¿no? Y, como se llama, pude recibir enseñanzas. Y el poder del Espíritu Santo se manifestó en mí y me dijo, mira, ve, tú vas a hacer un instrumento para acercar almas al reino de los cielos. Bíblicamente respaldado por la palabra, el ministerio de la reconciliación, ¿no? Por el ministerio de la reconciliación. Entonces, pues bueno, a partir de allí, Dios me dio todos los medios y comencé a vivir y a presentar el Evangelio a aquellas personas que no conocían al Señor. Y mi motivación es que veo vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo. ¿Puedes contarnos quizá alguna experiencia o algo que te haya impactado de este proceso, ¿no? De llevarle Cristo a los demás, a otros? Sí. He tenido unas experiencias sobrenaturales cuando las personas confesaban a Jesucristo como el Señor y Salvador y veía que me decían, estoy sintiendo algo, mira, la piel se me está poniendo de una manera como la piel de gallina, y yo decía, pero ¿qué está ocurriendo en el poder del Espíritu Santo? Luego esas vidas eran transformadas y se me viene a la mente una persona que cuando recibió a Cristo en su corazón, después de un año toma la decisión de bautizarse. Un año después deja la medicación que la ciencia estaba usando para la situación de depresión y ansiedad que estaba pasando, y ahora le veo alabando y bendiciendo el nombre del Señor y mandándome un mensaje y diciéndome, gracias porque me presentaste a Jesucristo. Y Él lo está haciendo de maravilla. Me imagino que en este trabajo, ¿no? Tratarás con gente de diferentes trasfondos, diferentes creencias también. ¿Cuál es tu estrategia o qué enfoque coges a la hora de ir y hablar de Cristo a los demás? Lo primero que el Señor me habló a mí, sé tú mismo, Óscar, no tienes que fingir lo que no eres, y punto. Esa es la primera estrategia, ser yo mismo. Luego, una estrategia que me dio Dios fue enfocarme a escuchar a las personas. Y Él se encarga de acercarlas. Entonces, cuando se acercan a mí, siempre tienen una necesidad. Y yo me enfoco en los males generacionales. Entonces ya tengo un punto de partida usando esa estrategia. ¿Por qué? Al igual que con la mujer samaritana, el Señor Jesucristo le dijo, yo te voy a dar de beber de un agua que nunca más tendrás sed.
Entonces, cuando yo me enfoco en ese patrón, en ese mal generacional, yo agarro, me voy a sus generaciones anteriores y les digo, mira, a que tu padre o tu abuelo han tenido características de lo que... Y me dicen, ¿cómo lo sabes? Si inmediatamente eso está escrito, ¿no? Los males generacionales, y eso le impacta. Y empezamos a dialogar y el Espíritu Santo va preparando ese corazón. Y bueno, muchas ocasiones han hecho su oración de fe allí. ¿Cómo manejas tú personalmente los desafíos y las críticas que vienen dadas muchas veces con esta labor? Y me refiero en el sentido de que muchas veces cuando nos acercamos a personas somos rechazados. Entonces yo quería saber un poco cómo llevas tú esto. Bueno, lo primero que he aprendido es que cuando me rechazan a mí, no están rechazando a Óscar, están rechazando al Señor, ¿no? Entonces yo he aprendido eso y me he enfocado en ello. Ayer tuve una experiencia, tomé un taxi y ¿cómo se llama? Y el hombre menciona una palabra, gracias a Dios, ¿no? Entonces yo me enfoqué y dije, bueno, veo que es creyente, y él pues menciona la iglesia tradicional, pero yo percibí que había un resentimiento porque me dijo que era practicante, pero que él se había divorciado y como que lo habían apartado, ¿no? Entonces, pero me dijo, yo soy de tal religión y no voy a cambiar. Entonces, lo único que hice es respetarle su decisión de él y bendecirle, ¿no? Terminó bendecirle, y simple y llanamente lo que pude yo rescatar de ello, que hay un dolor en su corazón, le han lastimado, y bueno, yo por lo menos pude sembrar palabras, porque sé que hay una palabra ahí, ¿no? Que dice Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios, ¿no? Entonces yo he sembrado una palabra en ese hombre y nada. Y bueno, así lo enfoco yo, no entro en contienda con nadie. ¿Hay algún versículo o algún pasaje que te acompañe en esta labor? Sí. Yo te comento cómo yo ni siquiera fui consciente, porque es el Espíritu Santo quien me guía a ello, ¿no? Hoy por la mañana ha recibido una persona a Cristo como su Señor y Salvador, lo ha confesado. Y él era un creyente a su manera, y lo único que yo hice, me enfoqué y le digo, mira, a veces por falta de conocimiento no se gestiona esto que está escrito. Dice, el texto bíblico que yo uso es, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues eso no lo he hecho en misa. Pues ¿quieres hacerlo? Si lo que hay en tu corazón, lo único que tienes es confesarlo, sí, lo quiero hacer. ¿Cómo crees que la oración y la guía del Espíritu Santo influyen positivamente, ¿no?, en tu caminar, en el llevar a Dios a otros? Todo funciona por el poder de la oración. Yo, por ejemplo, cuando por las mañanas oro y le digo, Señor, pon a la persona que tengo que hablar de tu palabra, tu evangelio, y llevarle las buenas nuevas, y aquí estoy, Señor. Y Él se encarga de hacerlo. Muchas oportunidades se acercan solos y me cuentan sus necesidades, sus historias, y yo aprovecho la situación. ¿Tienes algún consejo práctico para aquellos que sientan este llamado, ¿no?, tengan ganas de salir y hablar con otros, pero que a lo mejor por circunstancias todavía no se atreven a dar el paso de abrir su boca y hablar y llevar a cabo, ¿no?, ese mandamiento que Dios nos hizo a todos en su momento? Bueno, yo creo que la recomendación, humildemente, que puedo hacerles es que sean ellos mismos, ¿no? Ellos mismos. El Señor Jesucristo no fingía. El Señor Jesucristo era Él transparente.
¿no? Y entonces, esta es la recomendación que le haría yo, que sean los mismos, que no tengan, prejuicios acerca de cómo, por qué. Al final el que dirige es el Espíritu Santo. Yo he tenido la oportunidad de estar presentando el Evangelio y alguien por una inquietud me dice, perdóname, ¿a qué religión perteneces? Porque veía mi comportamiento normal. Decía, yo no tengo ninguna religión, yo tengo una relación personal con el Señor Jesucristo. Y eso cambiaba su perspectiva, su punto de vista. Bueno, pues nada. Y ya para terminar, ¿cuál es tu esperanza o tu oración para aquellas personas a las que tú has alcanzado y las que vendrán? Mi esperanza es que ellos, primeramente, estoy convencido de que van a tener un encuentro con el Señor. Un encuentro personal. Y yo hago mi parte, yo hago mi labor para lo que el Señor me ha llamado, pero Él se encarga de darle el crecimiento con los encuentros, ¿no? Y les tengo en mis oraciones. Sabemos que no puedes estar constantemente, pero Señor, a todas las personas que le presento tu Evangelio, pues que tengan encuentro o tráelas en algún momento, que como tengo algunos de ellos de los contactos, pues bueno, que me llamen o que me digan algo y bueno, pues nada, y que tomen pues la decisión siguiente, ¿no? Que es bautizarse, ¿no? Entonces, pues bueno, yo lo dejo allí en manos de Dios. He aprendido a reposar y a estar tranquilo en Él. Y nada, no es por mis fuerzas, es porque Él está al control de ello. Pues eso es todo. Muchísimas gracias por haber venido aquí y hablarnos con tanta libertad de algo que vives de manera tan personal. Gracias a ti, María. La verdad que una gran bendición poder colaborar con este tiempo maravilloso, ¿no? Esperamos volverte a ver pronto por aquí para que sigas contándonos más cosas sobre todo esto que Dios ha puesto en ti y en tu corazón. A vuestra disposición. Muchas gracias.